Saluditos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 2 de julio. Seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo, llegamos a un nuevo capítulo. Hoy escuchamos el capítulo 9, los versículos 1 al 8. Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo el paralítico: «Ánimo, tus pecados son perdonados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este blasfema». Jesús, percibiendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Dirigiéndose al paralítico le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a casa». El paralítico se levantó y se fue a su casa. La multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Muy bien, en la presentación que hace el Evangelio de Mateo de Jesús como uno que tiene poder y autoridad, llegamos a un punto muy sensible, muy importante en el Evangelio, que es el perdón de los pecados. Miren, el pecado en la cultura judía es un aspecto importante en la realidad humana que causa dolor y sufrimiento, que trae dolor y sufrimiento. Digamos que una de las mayores causas de sufrimiento en la vida humana es el pecado, y esto es algo que no podemos ni ignorar ni dar por sentado, ¿sí? Aunque el Evangelio no explica qué es el pecado, ni explica las causas del pecado, sí nos deja saber las consecuencias del pecado. El pecado como algo que produce sufrimiento, como algo que nos hace perder nuestra dignidad como seres humanos, el pecado como aquello que acaba la imagen de Dios en la que nosotros fuimos creados. Al final de cuentas podríamos decir que el pecado es la realidad más triste en nuestra vida. Es parte de la realidad humana, pero es, digámoslo así, una parte muy triste de nuestra realidad. Entonces ahora, en este contexto, digámoslo así, Jesús viene y perdona los pecados. En la mentalidad judía, solo Dios tenía autoridad para perdonar los pecados, como autoridad para remover aquello que causaba la ruptura entre la relación con Él, ¿sí? Solo Dios tenía la potestad de ofrecerle el perdón a las personas, otra vez, como una forma de sanar o remover o acabar con aquello que causaba esta ruptura en la relación entre Dios y los hombres. Entonces, que Jesús venga ahora y demuestre que Él tiene autoridad para hacerlo, y lo demuestre de una manera concreta al decirle al paralítico, levántate y vete a casa, pues por supuesto que genera un choque en la gente. Esto es algo que no solamente atemoriza. La palabra en el Evangelio, la gente quedó atemorizada. Más que temor, como miedo, era como esta sensación de asombro descomunal, de ver precisamente que este hombre tiene autoridad para hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, los signos del poder de Jesús que habíamos visto hasta el momento estaban reservados como a un grupito pequeño de personas, sus discípulos. Ahora Jesús está actuando enfrente de todo el mundo. Y no solamente está mostrando su autoridad sobre fuerzas naturales o espirituales, sino que ahora Jesús muestra su fuerza, su poder y su autoridad sobre aquello que causa la ruptura total en la comunión entre Dios y los seres humanos, que es el pecado. Como les digo, esto es una realidad que para nosotros los cristianos pues lo damos por sentado, que Jesús perdona los pecados. Sí, es, digamos, lo que una respuesta que nos aprendimos de memoria en el catecismo. Pero si nos ponemos en la postura o en la posición de los judíos en esa época y de los primeros lectores del Evangelio, esto es una cosa asombrosa, que un hombre como Jesús tenga la capacidad de remover aquello que causa la ruptura o que causa el sufrimiento, la causa de sufrimiento en mi vida.
es algo tremendo, ¿sí? Junto con esta sensación de asombro, también está la sensación o la reacción de rechazo y de oposición, que después vamos a volver sobre ella porque es un aspecto muy importante en la trama general del Evangelio de Mateo. Jesús, que recibe oposición sobre todo de las autoridades judías porque no aceptan sus acciones, incluso después de haber visto la autoridad que él tenía. Otra vez, esto es algo asombroso para la gente en esa época, tal vez no para nosotros, pero si lo pensamos dos veces sí nos debería asombrar, y asombrar de manera grata, es decir, esto nos debe causar como una profunda gratitud, que Jesús tenga la autoridad para decirme, tus pecados te son perdonados, como decir, aquello que está causando dolor y sufrimiento en tu vida es sanado, es removido, es restaurado, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Qué bonito. Como quisiéramos que Jesús repitiera esas palabras para nosotros todos los días, especialmente cuando somos conscientes de nuestro pecado. Oremos. Señor Jesús, nosotros nos reconocemos como pecadores, aunque a veces no somos capaces de reconocer el daño que el pecado causa en nuestra vida. Y sin embargo, aquí estamos, pecadores, tendidos en nuestras camillas, postrados por causa de nuestro pecado, esperando tu palabra de perdón, suplicando por tu misericordia. Misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros, levántanos de todo aquello que nos está atando, que nos está reteniendo, de todas aquellas situaciones de pecado y de opresión que no nos dejan ser libres, que no nos dejan mover, que nos paralizan. Tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Ten misericordia de nosotros y levántanos de nuestras prostraciones. Amén. Amén. Un delicioso cafecito y que la bendición del Señor, la bendición de su amor, de su perdón, de su compasión, la bendición de todo lo bueno que nos dé y que nos da Dios descienda sobre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe siempre. Buen café, buen día y salud. Chao, chao.